efectivamente, ya está con nosotros en el estudio el diputado a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento Nacional. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mire, diputado, son muchos los temas, no solo lo que tiene que ver con la situación de salud y sanitaria en el país, que va a ser tema hoy, por cierto, de la plenaria de la Asamblea Nacional, pero antes de ello, a mí me gustaría su opinión como diputado al Parlamento Nacional sobre lo que es este decreto de emergencia económica. Hay expectativas de varias cosas que titula, por ejemplo, hoy la prensa nacional. Vamos a colocar en pantalla la primera página del diario 2001, que ya lo tenemos allí en pantalla, porque hay dos titulares que me gustaría su opinión. Maduro jura que oirá consejos contra la crisis y Asamblea Nacional instala comisión que revisará la emergencia económica. Entre tanto, en últimas noticias, que ya lo vamos a tener también en pantalla, vamos de la emergencia a la estabilidad económica, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Su opinión acerca de estos titulares. Bueno, primero que bueno que Nicolás Maduro entienda que el país cambió, que hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, que está obligado además a escucharla, no es un favor que está haciéndole al país escuchar a la Asamblea. Yo tengo aquí en mi mano el decreto, lo he leído, lo hemos discutido en la fracción parlamentaria. Lo primero que debo decir es que lo traslado a mi área como médico. Si yo hago un mal diagnóstico, el tratamiento que ponga ahí en adelante va a ser errado. Cuando leemos esta Gaceta Oficial, en el primer considerando, vemos que el diagnóstico que hace Nicolás Maduro es que en el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano, lo que quiere decir que el gobierno sigue sin hacer el diagnóstico real del problema de la economía del país. El gobierno sigue sin entender que el problema es que no hay producción nacional. El gobierno sigue sin entender que el problema es que se importa el 80% del alimento del país. Sigue aludiendo a una guerra económica y no las causas reales de la crisis. En segundo lugar, este decreto, cuando lo lees muy bien, no habla de las soluciones de los problemas de los venezolanos, de la cola, del desabastecimiento, de la falta de medicina. Esto lo que hace es dar carta blanca a un gobierno que no es conocido específicamente por ser un gobierno transparente, por ser un gobierno honrado. Da carta blanca a lo que es la transmisión de divisas sin control. Todavía seguimos esperando qué pasó con los 20.000 millones de dólares que se perdieron de Cadivi. Entonces pretende dar carta blanca a esto. Y además no olvidemos nunca que el señor Nicolás Maduro tuvo dos leyes habilitantes. Una para el decreto de guerra económica y no dio respuesta. Entonces, ¿por qué ahora quería pedir un decreto de emergencia económica? Lo que está buscando es una corresponsabilidad del desastre económico que han hecho producto de su impericia, producto de la corrupción, un decreto económico que además pretende legalizar las expropiaciones. Cuando leemos aquí en el numeral 7, el 8, dice, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarias para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos y venezolanas. Quiere decir que es legalizar las expropiaciones, seguir destruyendo el aparato productivo. Fíjese, diputado, nacional. que hubo recientemente declaraciones del ministro Miguel Pérez Abad, que además viene del mundo empresarial, afín al sector gobierno oficial, al chavismo, y él dijo que por ninguna parte el decreto prevé o tenga previsto la expropiación de empresas en Venezuela. Te lo acabo de leer aquí, el numeral 9 del artículo 3 de esta ley, donde habla claramente que el gobierno podrá tomar bienes inmuebles, mercancía, que resulte necesario para el abastecimiento. O sea, lo que está acostumbrado a hacer, que el gobierno llega o a un galpón, se lleva todo, se lo reparte de alguna manera y después no hay más. No se sigue produciendo. Es una carta blanca para que el gobierno pueda expropiar, para que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Y otra cosa muy grave que se establece es un probable corralito. Recordemos lo que pasó en el año 2001 en Argentina, donde se controló todo lo que es el movimiento de dinero. Aquí en esta Gaceta se legaliza que el gobierno pueda controlar qué mueves y qué no mueves tu puntualmente dinero. Algunas cosas, diputado Olivares. ¿Piensa usted que esto es una habilitante encubierta lo que está solicitando el presidente Nicolás Maduro? Sin duda alguna. Hay varios de del contenido, del articulado de este decreto que además es bastante general. Para hoy se espera la especificidad que debe anunciar el presidente de la República, Nicolás Maduro, pero ahí se habla de algunas competencias que a juicio de analistas y de figuras políticas, de colegas suyos, diputados a la Asamblea Nacional, consideran que son competencias que ya puede tener el gobierno nacional sin necesidad de requerir de un decreto específico. Yo lo pongo de una manera distinta. El gobierno busca cesar las funciones parlamentarias con este decreto. Te lo pongo al revés. El gobierno busca que el Parlamento deje de tener su función contralora, que dejemos de preguntar para qué se usa el dinero, que el gobierno pueda modificar las partidas de presupuesto de la nación como le dé la gana, sin las preguntas del Parlamento, que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana con los ingresos adicionales sin la audición del Parlamento y sin duda alguna
Es una ley habilitante, o sería la tercera ley habilitante como emergencia económica para este gobierno que no soluciona los problemas del país. La verdad es que este decreto hoy no busca hacer producción nacional, no busca generar empleo, no busca abastecer el mercado, sino dar carta blanca a un gobierno para que continúe con la misma política de los últimos 2 años. Para irnos a la pausa rápidamente, diputado Olivares, y antes de pasar con el tema de la salud en el próximo segmento, usted como diputado que ya más o menos ha estado analizando este decreto, ¿aprobaría o no este decreto de emergencia económica? Esto va a discusión de plenario, no vamos a declarar en emergencia permanente o en sesión permanente de la Asamblea Nacional. Aquí va la opinión de 112 diputados. Hoy al mediodía era la primera reunión de la fracción para tratar este tema y fijar postura en lo que son los debates y empezar a escuchar al gobierno, que también venga y dé sus explicaciones de qué va a hacer o qué quiere hacer con este decreto.